Muy buenas noches, mi nombre es María Rodrigo Muñetón, docente del municipio de Puerto de Río, Antioquia. El tema que les traigo hoy es sobre estadística y lenguaje. Para el inicio de este tema de estadística es necesario saber su concepto. Dice que la estadística es una ciencia que estudia las características de un conjunto de casos para hallar en ellos regularidades en el comportamiento, que sirve para escribir el conjunto y para efectuar predicciones. Lo que quiero decir es que la estadística comprende el conjunto de datos, métodos y procedimientos para obtener y organizar datos con el fin de analizarlo a través de cuadros y diagramas. En la diapositiva anterior se había mencionado el concepto de estadística, que entre otras palabras hace alusión a la ciencia que organiza datos de una variable. Con base a este concepto se realizó este mapa conceptual que vemos desde cuando inició la estadística, desde la edad antigua hasta la edad contemporánea. Comencemos con la edad antigua, que comienza en el año 476 después de Cristo. En Egipto, los censos sobre personas y tierras, gestión tributaria, era la forma como aplicaban la estadística, mientras que en China, mediante datos de actividad agrícola, industrial y comercial. En Roma, la efectuaba sobre estudios de ciudadanos en el imperio, tierras y riqueza. En la Edad Media, que comienza desde el año 436 a 1453 después de Cristo, es un censo neopobalco que busca recopilar información con fines organizativos y el estudio de variables, predicciones y muestreo. Mientras que en la Edad Moderna, que de 1454 a 1789, el comerciante John Grau realiza análisis de datos, predicciones de fallecimientos y nacimientos. Podemos observar que hoy, también en nuestros días, usted va a un hospital y allí le sacan el libro de estadística, ahí puede ver cuántos niños han nacido en el mes o en el año, cuántos han fallecido. Bueno, sabe que lo estamos aplicando desde la edad moderna hasta nuestros días. Bueno, según el profesor Gaspar Neumann, en su registro de teoría de la probabilidad y fenómenos aleatorios. Mientras que en la edad contemporánea, que va desde 1789 hasta nuestros días, se desarrolló un muestreo e inferencia estadística, oficinas de estadística. Aquí en Colombia y en el mundo entero aplicamos la estadística con el fin de conocer las preferencias de los ciudadanos sobre productos, espectáculos, personalidades y muchas otras cosas. Con base a esta información suministrada, las empresas que han hecho la encuesta sacan conclusiones importantes que le permiten planificar un futuro inmediato. Lo que hacen hoy en día cuando se va a elegir un político o un presidente, se hacen encuestas para conocer cuál presidencia, cuál candidato van a elegir, cuál lleva la delantera. Bueno, pasamos al tema del lenguaje, que para mí, desde mi punto de vista, el lenguaje lo considero como un medio por el cual transmito conocimiento a mis estudiantes e interactúo con ellos. Cada día que yo voy al aula estoy transmitiendo conocimiento y a la vez al interactuar estoy aprendiendo también de ellos, porque uno aprende también de los estudiantes. Bueno, aquí tenemos tres grandes pensadores que cada uno hace sus aportes muy significativos sobre el lenguaje. Tenemos a Noam Chomsky. Dice que es un conjunto finito o infinito de oraciones. ¿Por qué finito? Por ejemplo, yo puedo llegar y decir, hola, ¿cómo estás? Bueno, hasta ahí llegó, no sé, continúa la conversación. Mientras infinito, cuando yo entablo una conversación duradera con una persona. Según Luria, dice que es un sistema de códigos, con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Un ejemplo muy claro, yo lo aplico desde el aula. Cuando le hago hacia el estudiante, sabe que tienen que hacer silencio. Cuando pongo el dedo aquí así, ahí mismo sabe que lo tengo entre ojos. Y los manecitos que están, ya apenas le hago así, se sientan. Mientras que Vygotsky propone que desde el punto de vista de la comunicación, el significado de cada palabra es una generalización o un concepto debido a que la evolución histórica del lenguaje, los significados de la palabra, los significados sufren un proceso de transformación. Debido a esto, el significado de la palabra varía y varía demasiado de acuerdo al contexto en que nos encontremos. Un ejemplo muy claro es cuando
cuando un muchacho está copiando al otro aquí en Antioquia, que está copiando el examen, uno les está pasteleando. Vamos a Santanderes y allá lo llaman, están macheteando. O cuando, otro ejemplo muy sencillo, cuando yo pido un perico aquí en Antioquia, pido un perico, me dan un café con leche pequeño. Voy a la costa, pido perico, me dan un huevo revuelto. O inclusive el perico también puede ser un animalito, un lorito pequeño. Cada, cada palabra varía de acuerdo al contexto que nos encontremos. Tienen diferentes significados. Por ejemplo, no es lo mismo aquí en Antioquia que en Bogotá, o que en la costa, o que en Pasto. Hay cada, puede conocer y puede ver su contexto de acuerdo a que vamos variando. Bueno, como vemos, como veníamos hablando del tema de estadística, esta tiene dos tipos, descriptiva e inferencial. Vamos a ver que la estadística descriptiva consiste sobre todo en la presentación de datos en forma de tablas y gráficas. Esta comprende cualquier actividad relacionada con los datos y está diseñada para resumir o describir lo mismo sin factores pertinentes adicionales. Esto es sin intentar inferir nada que vaya más allá de los datos como tales. La estadística inicial se deriva de muestra, de observaciones hechas solo acerca de una parte de un conjunto numeroso de elementos, y esto implica que su análisis requiere de generalizaciones que van más allá de los datos. Como consecuencia, la característica más importante del reciente crecimiento de la estadística ha sido un cambio en el énfasis de los métodos que describen a métodos que sirven para hacer generalizaciones. La estadística inferencial investiga o analiza una población partiendo de una muestra tomada. Por ejemplo, yo manejo mucho este muestreo con los estudiantes en la huerta. De acuerdo a los cultivos que tengo, para estudiar todo, cómo están atacados por la plaga, con una muestra pequeña. Por ejemplo, tengo 100 matas de frijol. Cojo 20 maticas para estudiar esas matas, cómo va su crecimiento, y de acuerdo a esa, hago el estudio de toda una población completa. O sea que aquí estoy haciendo conocimiento científico. Y se lo estamos aportando en la aula de clase con los mismos estudiantes, porque ellos son los que hacen lo que hacen el muestreo. Bueno, vamos a ver qué es la población, elementos y caracteres. La población hace alusión al personal al que va dirigida la encuesta. Para hacer una encuesta se debe tener un lenguaje muy claro, conciso y apropiado, porque no es lo mismo yo hacer una encuesta a un niño que hacer una encuesta a una persona adulta. Tengo que cambiar las palabras. Por ejemplo, para un niño tiene que palabras más sencillas, mientras que para un adulto más técnicas. Lo mismo de acuerdo a si se la voy a hacer a un joven. Un joven maneja un vocabulario más distinto que el que maneja un adulto. Entonces, para eso debo aprovechar y hablar con un lenguaje bien claro y conciso que me entienda. Vemos los elementos. Los elementos se refiere a las cosas materiales que esta población necesita para sobrevivir. Por ejemplo, lo que es las casas. Uno sin tener donde meterse no va a poder sobrevivir. El dinero, que es algo muy para uno poder subsistir. Carros, todo lo que es, por ejemplo, lo que uno necesita en el hogar, que son elementos que esa población necesita. Mientras que los caracteres hace alusión o se basa en la idiosincrasia de la población. Ejemplo, puede ser la raza, el sexo, la estatura, color, bueno, entre otras cosas, porque hay muchos caracteres de las personas o de la población. La estadística se relaciona estrechamente con experimentos, encuestas y estudios de experimentos y estudios de conocimiento. Bueno, aquí tengo un ejemplo de estadística muy claro. Se hizo una encuesta a un grupo de estudiantes para conocer las preferencias de las áreas arrojando el siguiente diagrama. Para hacer ese estudio yo cogí una pequeña muestra del grupo y aquí la apliqué en este ejemplo. Por ejemplo, los que usan tecnología son 12 estudiantes, inglés 6, ciencias naturales 8, español 10, matemática 16, educación física 18. Para un total de una población de 70 estudiantes, 12, 18, 24, 34, 70. Bueno, para estos datos los llevé a una gráfica que se llama gráfica de barras, donde el estudiante puede apreciar más claro lo que el cuadro transmito aquí en el diagrama de barra. Podemos ver muy claramente que las personas que se encuestaron, pero en total de 70, por cada de 18 hasta el 2. Tenemos que
En educación física, a 18 estudiantes les gusta la educación física. La mayoría, o sea, prefiere tener un cuerpo atlético. El estudiante más de esta tierra es muy dado a hacer deporte. El calor lo mantiene contento, alegres. Mientras que matemática le gusta a 16 estudiantes. Español a 10. Ciencias naturales a 8. Aquí tenemos la gráfica. Inglés 6 estudiantes. Tecnología tenemos que le gusta a 12 estudiantes. Después de que hice ese trabajo, hice unas pequeñas preguntas, las cuales los mismos estudiantes la respondieron. Dice, si cada estudiante escogió solo una de las materias, ¿cuántos fueron encuestados? Bueno, ya habíamos dicho antes que fueron encuestados 70. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué área del conocimiento le gusta más a los muchachos? Ya habíamos dicho antes. Devolvamos, miremos. Lo que más les gusta son a 18 estudiantes, a un porcentaje de un 26%. Bueno, miremos la tercera pregunta. ¿A cuántos estudiantes les gusta el español? Como veíamos antes, que el español le gusta, miremos otra vez, el español le gusta a 10 personas, un porcentaje de 14 estudiantes. ¿Cuál es el área del conocimiento que menos le gusta? Como podemos observar, apenas 6 estudiantes les gusta el inglés, un porcentaje de un 9%. ¿Y a cuántos estudiantes les gusta el área de educación física? El área de educación física le gusta a la mayoría, a 18 estudiantes, que es un porcentaje, ya habíamos dicho, 26%. Bueno, para dar por terminada esta pequeña presentación, quiero tomar una expresión del escritor brasileño Paulo Coelho, que dice: hoy en el mundo un lenguaje que todos comprenden es el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello que se desea o en lo que se cree. Este escrito lo escogí porque me da a lo que quiero expresar. Quiero que lo comprendan y que lo aporten en su vida diaria. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mi presentación.